Bombazo del economista Aldo Abrán sobre la inflación y el crecimiento que se viene en la Argentina. Vamos a verlo. Aldo Abrán es economista libertario mucho antes que exista Milei. Vamos a decir las cosas, ¿no? Porque algunos se han subido a esta ola, pero otros ya vienen con esta ola muchísimo antes que Milei sea una figura internacional y se transforme en presidente de la Argentina. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Yo me defino más como liberal clásico, pero Está bien, no sí, libertario, ¿no? Libertario como una rama. décadas que soy liberal y bueno, la verdad es que la palabra liberal engloba a todos también, ¿no? Pero así que sí, y vengo tratando de que la Argentina cambie su rumbo de anormalidad desde siempre para pasar a ser un país normal, que en general se tienden a ser países donde hay economía de mercado, se respetan los derechos de propiedad, hay inflación como de un dígito anual, o sea, nada que sea milagroso, porque son la mayoría de los países del mundo, ¿no? Incluso la mayoría de los países de Sudamérica, o sea que, pero bueno, así es como fue en la Argentina, y bueno, creo que está empezando a cambiar, y eso es buena noticia, ¿no? Sí. Aldo, ¿cómo estás viendo las cosas? Viste que esta semana hubo vamos por lo último, la colocación del bono en pesos, ahí hubo un poquito de controversia, porque por un lado se consiguió lo que se buscaba, que era conseguir dólares, se acumulaban reservas, pero hubo que pagar un premio un poquito alto para el mercado, se esperaba una tasa por ahí un poco más baja. Sí, yo creo que como señal de confianza de los inversores que vuelven, como vos comentabas hace un rato, después de haberse visto estafados monumentalmente en el pasado con colocaciones de bonos argentinos, vuelven a confiar un poquitito como para hacer una apuesta chica, ¿sí? Porque yo también soy de los que critican el costo, pero también es cierto que se va a pagar un costo chico porque 1.000 millones es muy poco, una colocación chica, ¿no? La verdad es que va a ser un buen negocio para estos inversores, creo yo. Por eso, ¿por qué? Porque fundamentalmente soy optimista. Yo creo que la inflación en mayo va a estar por debajo del 2%, va a permanecer así durante todo lo que resta el año. Incluso creo que va a estar por debajo del 1% a finales del año. Y va a estar... Fuerte, Aldo, esto que decís, ¿no? Estás muy optimista. Sos el optimista de la inflación, no el optimista del gol, el optimista de la inflación sería. Y ahora te explico por qué, pero bueno, en 2026 vamos a tener un dígito de inflación anual. Y lo que estoy diciendo se va a dar más o menos, por ahí veamos algún otro 2%, puede llegar a pasar, o sea, nadie tiene la bola mágica, pero la realidad es que por fin volvimos a tener o tenemos un banco central como el del resto de los países del mundo, ¿no? Incluso los de alrededor de la Argentina, en el cual la prioridad es estabilizar el valor de la moneda, que es lo que estamos observando en estos últimos meses. Además, claramente tiene, por lo menos este gobierno ha dicho, no financia más al Estado, o sea que su prioridad realmente pasa a ser que tengamos una moneda estable y confiable, y sumó en el último año y medio algo que también tienen los países de alrededor, sus bancos centrales, que es un mínimo de solvencia. Este gobierno ha logrado recapitalizar al Banco Central, darle también alguna liquidez en términos de dólares como para poder defender el valor de nuestra moneda y así mostrar una buena espalda, que es lo que hace que nosotros pensábamos que por ahí seguía cayendo un poquito más después del inicio del proceso de salida del cepo, la demanda de pesos. Está creciendo a lo pago, ¿eh? Muchísimo. La demanda de pesos. Hay más demanda de pesos. ¿Cómo se mide eso, Aldo? Viste que es medio controversial. Yo creo que la forma... A ver, voy a decir algo que lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, porque sé que no todos los que nos escuchan son economistas, pero cuando cualquier moneda del mundo pierde valor o sube su valor, donde vos primero ves ese cambio de valor de las monedas es en sus mercados cambiarios, ¿sí? Obviamente en la mayoría del mundo había mercados cambiarios libres, ¿no? Acá, cuando hubo cepo, había que mirar los libres, que son los paralelos,
Y ahí veías, cuando sube el valor del dólar, vos decías del dólar libre, chau, mis pesos están perdiendo valor. Y eso lo pensábamos todos los argentinos porque tenemos una trágica historia de que nos vengan estafando con inflación. Pero te cuento que esto no lo entienden la mayoría de los economistas del mundo, ¿no? Pero lo tuvimos que aprender a los cachetazos los argentinos, ¿no? Porque si no, no sobrevivíamos. Así que esto es así. Cuando vos querés medir entonces cómo va la demanda de pesos, lo que tenés que hacer es volver en dólar libre la evolución de la base monetaria. Sí. Y si se va para arriba es porque claramente la gente está demandando más pesos, ¿no? Y eso es lo que se está observando. Y está creciendo muy fuerte, lo cual habla de una confianza en este proceso de salida del cepo que es muy grande. Y fíjate que todo el tiempo hablé de proceso de salida del cepo, porque muchos de mis colegas se equivocan de medio a medio. Es imposible salir del cepo de un día para el otro. El cepo no solamente es ir a un mercado único de cambio, que eso ya, imaginad, viste la discusión que se armó al respecto a dónde iba a ir el dólar, sino además sacar miles de regulaciones distorsionadas. Claro. Sobre todo para las empresas, ¿no? Para las empresas hay toda una maraña de regulaciones que todavía están. Y quedan algunas, sí, obvio, pero imagínate vos si al Dibu lo pones a atajar a 10 penales al mismo tiempo. ¿Cuánto va a atajar? Un estresazo le va a agarrar al pobre tipo, ¿no es cierto? Imagínate un señor que tiene que tomar decisiones que de golpe sacás miles de regulaciones todas distorsivas que no sabes para dónde va a disparar la cosa al mismo tiempo. No, vos tenés que salir a una unificación cambiaria en la que la mayoría de la gente y de las empresas y de las operaciones se hagan en un verdadero mercado único y libre, y después en los meses subsiguientes va sacando el resto de las regulaciones hasta que en unos meses no va a haber más regulaciones. Y te cuento que esto, que ya lo habíamos hablado muchas veces en tus programas antes, y yo decía vamos a salir con un dólar por debajo de los paralelos y después va a bajar, no es que yo lo sabía porque tengo la bola de cristal, ni soy mandrake. Simplemente miré la única vez en la historia que salimos ordenadamente de un cepo, que es diciembre del 2015, que salimos del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, con el gobierno de Cambiemos, que se hizo así. Fue un proceso de salida del cepo. Se salió el 17 de diciembre a una unificación cambiaria y después, sacando muchas regulaciones como ahora, y después a lo largo de los siguientes meses se eliminaron las regulaciones que estaban y el dólar salió por debajo de los paralelos y los dos siguieron para abajo después. Aldo, a ver, varias cuestiones. Primero, inflación, porque dijiste algunas cosas fuertes, ¿no? Ustedes con Libertad y Progreso calcularon que la inflación de mayo va a estar en torno a 1,7. Son los más optimistas. Después hay que ver cómo sale el INDEC. Claro, está claro que es una estimación. Aparte, ahí se juegan ustedes, porque después el INDEC dice cuál es la inflación y no pasa mucho tiempo. Pero ustedes fueron casi los primeros que dijeron va a estar debajo del 2, dijeron 1,7, y hoy que la mayoría de las consultoras está diciendo ya está midiendo bajo de 2. O sea, daría la sensación que mayo es muy probable que se perfore ese 2%. Sí. Además, ojo, porque nosotros no es que estimamos, sino que hacemos un relevamiento, ¿no? Es cierto que el dato que te acabo de dar es el relevamiento a la tercera semana, con lo cual sí estamos estimando una semana. Hoy vamos a terminar de cargar, en estos momentos se está terminando de cargar el cierre del mes, ¿no? Con lo cual ahí vamos a tener un dato mucho más prolijo, pero tampoco es que nosotros pretendemos invocarle al número del INDEC, ¿no? Porque claramente nosotros tenemos una capacidad de relevamiento de precios, si bien es mucho, ¿no? Estamos relevando como 20.000 precios, no es la del INDEC, clarísimo, ¿no? Que tiene muchos más recursos. Así que si le damos más o menos cerca, está muy bien, porque lo que queremos ver es cuál es la tendencia, ¿no? Qué es lo que verdaderamente importa, incluso, le digo a la gente, cuando uno mira el INDEC, porque el INDEC es una muestra, ¿sí? No es que refleja la realidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Sino que es una muestra que surge, que se toma de acuerdo a una canasta de consumo, que se hizo alguna vez una encuesta, ¿no? Entre un montón de familias, que dudo que incluso esa canasta de consumo, digamos, refleje por ahí el consumo
y exactamente de cualquiera de las familias relevadas, ¿no? Imagínense si va a reflejar el de cada uno de nosotros. Imposible, ¿no? Simplemente esto sirve para saber que sí, vamos para abajo y sostenidamente, o no vamos para abajo, vamos para arriba como pasaba antes, sostenidamente también, ¿no? Aldo, el tema es así. A muchos dicen, sí, baja la inflación, pero viste la discusión de las empanadas, no vamos a... La empanada gate. No vamos a descubrir nada acá, pero el tema es sí, baja la inflación, pero no me alcanza. Y yo decía, antes había inflación y tampoco me alcanza. O sea, viste, son raros esos comentarios, porque antes había inflación y que alcanzaba, ¿viste? No, entonces, ahora tampoco alcanza. Obvio, es claro que la gente no la está pasando bien, que los ingresos siguen bajos. ¿Pero qué queremos? ¿Inflación y que no te alcance o que baje la inflación y a partir de ahí tratar de generar algún círculo virtuoso? Veremos si sucede, no sabemos. No alcanza solo con bajar la inflación, pero es imprescindible bajarla. Creo que, no sé, viste, todavía estamos discutiendo. No, pero está bajando muy rápido. Hoy tuve una discusión, de hecho, en mi programa de radio. No, pero están bajando muy rápido la inflación, dijo alguien. Están como muy obsesionados. Sí. ¿Con qué quiere que se obsesione? O sea, cualquier plan exitoso que hubo en Argentina o en el mundo, el austral, la convertibilidad, Israel, Chile, cuando vos conocés esos casos, la obsesión era bajar la inflación, primero que nada. O sea, no es extraño un plan que diga quiero reventar la inflación. Es que yo lo que creo es que estos economistas que dicen hay que bajarla más despacio a la inflación, se perdieron algo. Se perdieron lo más importante de todo, que uno de los factores que más empobrecen una sociedad es la inflación. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que tiene que tener un gobierno? Bajarlo lo más rápidamente posible, porque es justamente la forma de bajar lo más rápidamente posible la pobreza. Y solamente te doy un ejemplo, porque también hablar es fácil, pero después lo que vos decís lo tiene que demostrar la realidad en los datos, ¿no? ¿Cuántos decían a principios del año pasado que la pobreza iba a crecer a lo largo de todo el año? En el primer trimestre festejaron que tenían razón, no sé cómo alguien puede festejar la pobreza, porque estuvo en 54% la pobreza en el primer trimestre, en la primera parte del año 2024. Pero eso era el reflejo, nadie le puede echar la culpa en 2-3 meses de gestión, uno no cambia un país, ¿no es cierto? Eso claramente es el reflejo del empobrecimiento que se había gestado anteriormente y de toda la inflación que se gestó anteriormente. Pero después tendió a bajar rápido, y tendió a bajar rápido porque justamente al dejarse de financiar al gobierno, el Banco Central tuvo la posibilidad de poder emitir cada vez menos y generar cada vez menos inflación. Y eso es lo que ayudó a esa baja fuerte que vimos de la pobreza. Y seguir bajando la inflación significa seguir bajando la pobreza en la Argentina. El poder adquisitivo de la gente se empezó a caer allá por el segundo trimestre del 2023, con la anterior gestión. Cuando empezó la recesión, se empezó a acelerar justamente la inflación. La recesión es el otro gran factor empobrecedor de una sociedad. Y no es que en ese momento a todos se nos empezó a caer el poder adquisitivo de nuestros sueldos. Algunos seguían subiendo, otros seguían estables, otros iban para abajo. Lo que es cierto es que se aceleraba más la inflación, se profundizaba más la recesión, al rato estábamos todos perdiendo poder adquisitivo y esa fue la realidad de la Argentina hasta el segundo trimestre del 2024, que como la inflación cayó tanto, no es lo mismo tratar de ganarle con tu sueldo a un 15, 20%, 25% de inflación por mes que a uno de 4 o 5. Y algunos empezaron a poder ganarle, empezó la reactivación económica, entonces cada vez más gente pudo ganarle a la inflación. Y de nuevo, esto es en forma, se va generalizando en la medida que baja la inflación, la cantidad de gente que empieza a recuperar su poder adquisitivo y además aumenta el nivel de actividad. Y también, Aldo, pregunta, porque digamos la inflación baja, está bien, Argentina consiguió financiamiento internacional, bárbaro, pero sigue habiendo como cosas muy endebles. Por ejemplo, las reservas que siguen negativas, o sea, reserva neta negativa, Argentina es un país que no tiene reservas. Y el dólar, uno dice, che, no se le fue la mano, no tenemos un tipo de cambio muy apreciado.
Yo tengo mi visión sobre esto, no soy tan contundente diciendo este dólar es imposible. Evidentemente hay sectores que van a tener que bajar precios, ¿no? Eso no hay ninguna duda, quedaron muy caros en dólares. ¿Cómo ves ese aspecto? Todo el tema dólar. Sí, déjame terminar con lo anterior y te contesto esto. Porque yo lo que veo es que también es cierto que vos el día que empezaste a ver allá por 2023 que bajaban tu poder adquisitivo, no es que pasaste del día de cubrir todo el mes a cubrir el día 18 o 20 que llegaste a cubrir en el mínimo donde estuviste peor, ¿no? Fueron mes a mes que fuiste viendo que bajaba tu poder adquisitivo y la recuperación va a ser igual. Yo creo que en unos meses la enorme mayoría de la gente va a tener el poder adquisitivo que tenía en el momento en que empezó esta recesión en 2023 y empezó la caída. O decir, se viene una mejora del ingreso, eso fuerte también. Está pasando, pero es cierto que la gente no llega a finales de mes, mucha gente. Pero hace un año seguramente no llegaba ni al 20 ni al 18, ¿entendés? Pero es cierto, vos lo que sentís es, yo todavía no estoy como antes, ¿no? Y está bien que se quejen, pero va a mejorar. Con respecto al tema de lo que vale el dólar, a ver, todo el mundo se la pasó quejándose de que no se salía del cepo, entonces se tenía un tipo de cambio atrasado, porque es verdad, el cepo, ¿para qué sirve? Para que el Banco Central fije un tipo de cambio oficial que no refleja todo lo que depreció el propio Banco Central. La moneda le quitó a nuestra moneda ese poder adquisitivo, bueno, no lo refleje en el dólar oficial, y salimos a un tipo de cambio único en el cual el gobierno y el Banco Central no están interviniendo, no venden dólares en ese mercado, no compran dólares en ese mercado. Los únicos que estamos operando en este momento en ese mercado somos nosotros. ¿Y de qué dólar atrasado me podés hablar? Vos podés hablar de dólar atrasado cuando tenés un banco central que efectivamente está interviniendo para que un tipo de cambio de mercado, o no, con el cepo, sea más bajo. Si tuviéramos al Banco Central vendiendo en este momento reservas para mantener bajo el tipo de cambio, yo te tomo, ¿sí? La verdad es que lo que está haciendo es tratar de hacer que el tipo de cambio sea más bajo de lo que debería ser. Ahora, ¿cuál es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el que fijamos nosotros en el mercado, no el que a mí se me ocurre porque saqué algunos calculitos que debería ser. Esos cálculos no sirven de nada porque todos los cálculos que puedas hacer hacia el pasado, en realidad reflejan un país que iban en otro rumbo. Hoy hemos cambiado de rumbo, la sensación de confianza que tiene la gente es mucho mayor que en la mayoría de los periodos históricos en el pasado, que obviamente reflejaban esa mayor incertidumbre y menor confianza, refugiándose en dólares. Hoy la gente no cobra el sueldo y sale corriendo a comprar dólares. Aldo, o sea, yo lo que diría es así, no es que el tipo de cambio está atrasado, sino que el tipo de cambio está apreciado, que es distinto. Se apreció el tipo de cambio, es obvio. A ver, ¿qué parte se perdieron algunos economistas? Es tal cual, pero lo voy a tratar de explicar un poco más fácil, ¿sí? ¿Qué parte se perdieron estos señores de que cuando vos tenés un país de altísima incertidumbre, en donde estás pensando que va a ser una crisis, todo lo que te importa es dejar de consumir y de invertir, ahorrar lo más que puedas, comprarte todos los dólares que puedas, con lo cual en ese momento, si todos estamos haciendo eso, lo que estamos decidiendo es que el poder adquisitivo de ese dólar en la Argentina tiene que ser altísimo, pero altísimo, ¿sí? De golpe vemos que no viene una crisis, vemos que más o menos se estabiliza. Parece que hasta vamos a ir bien y nos vamos a normalizar. ¿Por qué voy a salir corriendo a comprar dólares? ¿Sí? ¿Para qué voy a ahorrar? Que es lo que está pasando. La gente ya no ahorra más porque viene una crisis. Y por eso tenés una recuperación económica. Y es más, como ven que no viene una crisis, están gastándose esos canutos de los que vos hablabas al principio de tu programa, porque ¿para qué los quiero? O sea, yo tuve que dejar de pintar mi casa, de cambiar mi auto, tengo el televisor ese que lo tengo que cachetear para que funcione. ¿Por qué? Porque quería ahorrar los dólares, porque si viene una crisis, con eso podía, bueno, morigerar el impacto en el bienestar económico de mi familia con esos dólares. Pero ahora, si no viene una crisis, yo lo que quiero es tener un televisor que ande, quiero pintar mi casa, ¿sí? Quiero cambiar mi auto, todo, porque eso es lo que... Aparte, Aldo, lo que la gente se da cuenta, y la gente está acá...
Aldo, la gente está cada vez más informada, sabe, escucha, y sabe que el dólar pierde peso no solo en Argentina, porque en el último año te quedaste con dólares y hoy tenés muchísimo medio que querías hacer algo en tu casa y ya no lo puedes hacer, porque esos dólares no te van a alcanzar, sino que a nivel internacional, esto por favor, ¿no? A los que nos están mirando en el streaming, y hay que decirlo 1000 veces, el dólar se está haciendo pomada, iba a usar otra palabra. ¿Viste cuando sube el Bitcoin y sube el oro? Eso no es suba de Bitcoin, es que el dólar se está desplomando. Sí. Muchachos, viene un déficit fiscal en Estados Unidos tremendo. Se fue Elon Musk del gobierno. ¿Por qué se fue? Porque no pudo hacer el ajuste, no pudo bajar el gasto, no pudo hacer nada. Y va a venir más déficit, porque Estados Unidos va a bajar impuestos. Entonces el dólar no va a valer nada. Es así. Entonces, muchachos, hagan algo con el dólar, inviértanlo. No, lo que no pueden hacer es tenerlo en el colchón o caja de seguridad. Se terminó ese mundo. Ya ni siquiera estoy hablando del peso. Tienen que hacer algo con eso. Inviértanlo, compren, viajen, cómprense, no sé, una máquina, pongan un local, inviertan en un departamento, lo que sea, pero no lo tengan más guardado, por favor. Sí, totalmente. Es así, a tal punto que uno dice, entonces, ¿por qué te mandamos dólares los argentinos, no? Y ¿saben por qué? Porque si uno... Hoy un dólar, para que se den una idea, si lo comparamos con lo que valía en 1970, vale de $1, ¿no? De 1970, en realidad hoy compra 2 centavos de dólar. O sea, se hizo puré el valor del dólar. Y vos decís, bueno, deberíamos estar todos huyendo del dólar. Pero si uno mira la historia argentina, nosotros tomamos la moneda de $1 de 1970 y desde esa época le hemos sacado 13 ceros, o sea, no es la monedita de $1, si le hubiéramos dejado todos esos ceros, diría 10 millones de pesos, y encima le podés agregar 3 ceros más porque ya estamos arriba de 1.000 pesos un dólar, con lo cual claramente, o sea, que habría que sacarle, ¿no? Claramente el grado de estafa que hemos tenido nosotros con el peso ha sido, digamos, histórico, mundial, y en términos récord, ¿no? Y bueno, a los que tenían dólares los estafaron menos, y por eso demandábamos dólares. Pero es verdad que tener dólares hoy, con las perspectivas que tiene a nivel internacional, claramente es mal negocio. Yo creo que por eso cada vez estamos viendo más argentinos tendiendo a blanquear sus ahorros, tratando de transformarlos, además, aún los que están en blanco, transformarlos en inversiones en el mercado local. Y por eso estamos viendo que aumenta el crédito en la Argentina, porque se están dando 2 factores. Uno, que estamos ahorrando más nosotros acá adentro en los bancos, y por lo tanto el banco ahora tiene más recursos para poder prestar por la otra ventanilla. Y lo otro es porque el gobierno claramente solamente refinancia el capital y paga los intereses porque ya no tiene más déficit. Cuando antes, ¿qué era lo que pasaba? Porque eso no pasaba, esto del aumento de crédito, aunque nosotros empezáramos a ahorrar en el mercado doméstico, porque claro, el banco se daba vuelta y encontraba un Estado que se quería gastar todo lo que había, se tomaba toda esa plata, para el sector privado quedaba re poquitito, ¿sí? Y bueno, y chao, se fue en gasto público. Ahora no, ahora el banco se da vuelta con nuestros ahorros que pusimos más ahí en depósitos, le quiere prestar al gobierno, y el gobierno le dice, no, yo solamente quiero renovar lo que ya tenía, ¿sí? A eso prestáselo a otro, y además le paga los intereses, con lo cual tiene que darse vuelta y prestarnos a nosotros, ¿sí? Los intereses más todo lo que hemos aumentado los depósitos. Y por eso está creciendo el crédito, y eso es otro de los motores que nos garantizan que hacia adelante la economía va a seguir recuperándose. Este año la Argentina va a crecer más del 5,5%, y vamos rumbo... Bueno, perdón, te corrijo, porque para mí no es crecimiento, esto es un rebote. Estamos rebotando por ahora. Por ahora es un rebote. Si vos mirás, no te lo voy a explicar a vos, Aldo. Mirá la serie histórica de Alemania, está siempre ahí rebotando, ¿viste? Tenés razón, pero fíjate que vos acabás de decir al principio de tu programa que ya estábamos como antes de la recesión, sí. ¿no? Bueno, a partir de ahora es crecimiento. Sí, pero este año, si vos te quedás planchado... A ver, si no, corregime, Aldo, por favor. Si vos te quedás planchado hoy donde estás y decís, bueno, queda acá, crecés 5%. Prácticamente este año.
¿no? Pero no es lo que vos estás viendo, ¿no? Ya los indicadores que estamos recibiendo, lo que se ve es que va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo la economía, porque cada vez hay más gente, más inversión, hay cada vez más gente que saca ese canuto que tenía ahí porque se venía una crisis. De vuelta, la gente no tiene placer en tener metida ahí un montón de dólares al fondo del placar. ¿Cuál es el divertimiento? Ir a contarlo, ver qué lindos son los verdecitos. No, lo que a vos te da placer es poder gastar, sí, como en el resto del mundo, lo que hace la gente es tener por ahí un ahorro por si las moscas o porque quiere comprar algo de más valor hacia adelante, ¿no? Tiene alguna previsión. Eso pasa en todos lados del mundo, pero acá en la Argentina se suma otro factor que nos hace ahorrar a costa de nuestra felicidad y nuestro bienestar, que es justamente esta percepción de crisis que hemos tenido ya demasiadas en la historia, por lo menos en mi vida, que nos lleva a ahorrar por las dudas, ¿sí? Bueno, nadie es feliz teniendo ahorros por las dudas. A alguien se le ocurra meternos en una crisis. La gente es feliz gastando esos ahorros, pudiendo cambiar su auto, como dije hace un rato, y la gente lo está haciendo porque ve qué probabilidades le ven ustedes a que tengamos una crisis en el corto plazo, o en el mediano plazo. Claro. Tiene que venir. Sí. Ahí ya lo te quería preguntar, ¿el factor político pensás que es un factor, digamos, a tener en cuenta, digamos, hablamos de la economía muy bien, pero digo... Elecciones de octubre, kirchnerismo, el fantasma ese está ahí, ¿no? Sobrevolando. A ver, sí, el fantasma ese está sobrevolando porque claramente acá no se han podido hacer todas las reformas estructurales que se debían hacer, porque muchas de esas reformas estructurales que hay que hacer para que este país crezca realmente muchísimo más, tiene que pasar por el Congreso. Los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes. En todos los países que son democracias republicanas, si bien acá los populismos desgastaron mucho nuestra democracia republicana, la realidad es que, gracias a Dios, todavía la tenemos cascoteada, pero está, ¿no? Y entonces muchas de las cosas, si no le delegan las facultades al Poder Ejecutivo, que a este Poder Ejecutivo, entre paréntesis, le delegaron, a pesar de la situación en que encontró el país, muchísimas menos facultades delegadas. Yo soy en contrario, les aclaro, de la facultad de delegada, pero la realidad es que le delegaron muchísimas menos facultades delegadas que a los gobiernos anteriores, aún en procesos de recuperación económica y cuando no les estaba yendo mal, ¿no? Bueno, con eso se hizo un montón. Es cierto entonces que hay mucha gente que está esperando a ver si le va bien a este gobierno y a sus aliados, a quienes quieren este cambio de rumbo en las elecciones, como para tener la suficiente cantidad de legisladores que apoyen sostener este cambio de rumbo y profundizar. Acá lo que se quiere saber si es un gobierno de 4 o de 8 años. Es así sencillo, ¿no? Para bien o para mal, después se verá, pero el inversor quiere saber, ¿le va a pasar lo mismo que a Macri? Que fueron 4 años y después volvió lo de anterior, o esto sigue. Esa es la pregunta que hoy no tiene respuesta.